Bienvenidos a nuestra reunión en línea. Estamos transmitiendo desde las instalaciones del Centro Cristiano Betel en Nochistlán, Oaxaca, México. Sean todos bienvenidos, ustedes ahí desde su casa, y queremos decirles que si hay ahí algún papá, algún varón, que hoy vamos a orar por ellos. En México se celebra el tercer domingo de junio, el Día del Padre. ¿Y cuánta necesidad hay de tener un modelo de paternidad? Y el hombre, cuando está desconectado de Dios, es como si estuviera huérfano. Pero gracias a Dios, porque en la palabra encontramos que Dios es un padre. Sabemos de la paternidad de Dios por medio de la Biblia. Y ahí encontramos en la Biblia todas las muestras de amor, de afecto que un padre muestra. Y hoy quiero leer un pasaje de la Biblia con ustedes y se encuentra en Génesis. El capítulo 41 dice el versículo 33. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Esto fue lo que dijo José a Faraón: provéase de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. El contexto de esta mención es que el rey Faraón tuvo un sueño y no pudo saber su interpretación. Llamó a los sabios, astrólogos, adivinos, consejeros de su reino. Ninguno de ellos pudo interpretarle el sueño. ¿Cuál fue el sueño? Soñó 7 vacas gordas y después 7 vacas flacas. También soñó 7 espigas gordas y después 7 espigas delgadas. Cuando el rey soñó eso, se afligió. Ninguno de sus sabios, adivinos ni consejeros pudo darle la interpretación. Solamente fue José. José amaba a Dios. Dios estaba con él porque él era un hombre íntegro. Y José entonces le dijo: es que los 7 años de abundancia están representados por las vacas gordas y el trigo gordo. Y después de eso vendrán 7 años de hambre, representados por las 7 vacas flacas y los trigos o el trigo y la espiga delgados. Entonces, debe proveerse de un varón prudente y sabio para que pueda administrar lo que Dios les va a dar en abundancia, porque viene hambre sobre la tierra. Así que la respuesta de Faraón fue la siguiente en el versículo 38 de Génesis 41. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Faraón le dijo a todos sus: no vamos a encontrar a ninguno como José. Si él ya nos dio la interpretación del sueño y ningún sabio ni consejero de mi reino lo pudo hacer, ¿a quién encontraremos más que a él? Un hombre en quien el Espíritu de Dios está. Así que hoy más que nunca, en esta gran necesidad de líderes en el mundo, de gran ausencia de liderazgo paternal en la casa, cuánta falta hace que se levanten varones llenos del Espíritu de Dios, que lleguen a ser líderes en su casa para administrar todas las bendiciones de Dios y así también poder ser de bendición a otros en los tiempos de aflicción. Así que hoy vamos a orar por los varones. Si está ahí un varón, ponga su mano sobre él, en su hombro, y si se acuerda usted de su padre, de su hermano, de algún amigo que es papá y no está con usted, vamos a interceder por ellos. Oramos. Amado Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias por este día. Nos hemos levantado con muchas ganas, con mucho ánimo de adorarte. Estamos agradecidos
porque ha transcurrido una semana y tú has sido muy bueno con nosotros, porque has provisto para todo lo que necesitamos. Tú eres un Padre. Por eso te podemos decir, Padre, Padre nuestro. Eres un Padre que cuida, un Padre que ama, un Padre que provee, un Padre que protege, un Padre que hereda, un Padre que enseña, un Padre que disciplina. Oh Dios, gracias, porque a través de Cristo Jesús, hoy somos tus hijos. Hoy podemos decirte, papá, querido papá. Tú eres el modelo de padre para todos los que ya somos papás. En ti encontramos el amor para poder amar. Gracias, Dios, porque hoy podemos amarte y nos acercamos a ti no con temor, porque tu amor nos constriñe a amarte. Tu amor nos constriñe a servirte. Te damos gracias por ello. Así que en este momento te pido por todos los varones de nuestra congregación, todos los varones de la Iglesia Centro Cristiano Betel. Te pido que tú les bendigas y que tu Espíritu Santo los controle, los guíe, que todos los varones seamos llenos del Espíritu Santo, que seamos prudentes y sabios para administrar lo que tú nos das, porque finalmente tú eres el dueño. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas felicidades a todos los varones que hoy en México se les recuerda por ser el Día del Padre. Y vamos a adorar a Dios. Gócese, júntese con su familia y adoramos juntos a Dios. Dios está llamando a sus hijos a volver a la esencia, a reflejar el cielo en la tierra, a un lugar donde no hay contaminación, donde lo vil no puede llegar. Para convertir a esta generación y no ser convertidos por un sistema caído, tenemos que saber quiénes somos y a dónde pertenecemos. Es necesario ir, predicar, cumplir su propósito eterno en la tierra. Pero no podemos olvidar cuál es nuestra esencia. Dios está restaurando el primer y gran mandamiento en sus hijos. No es la gran opción, sino el gran mandato. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el fundamento para poder amar a tu prójimo, construir cualquier proyecto o responder al más supremo llamado. El sistema quiere desenfocarnos y desconcentrarnos. Pero Dios, a los que escuchen su voz, los hará una generación de solo una cosa. Las distracciones y entretenimientos quedarán reducidas a solo una cosa que es necesaria, y muchos escogerán la mejor parte, la cual no será quitada. Esta sola cosa es un cuadro con dos colores. Es la intimidad con Dios y la manifestación del reino. Los placeres inferiores de este mundo se opacarán ante intimar con Jesús. Es en este punto de pasión por el corazón de nuestro amado, donde las armas espirituales son recargadas para cumplir la misión divina. Sin flecha, el arco no sirve. Sin intimidad, el llamado es inefectivo. La iglesia no son paredes. Son hijos e hijas del Dios vivo que manifiestan su gloria en todo lugar. La intimidad con Dios no es un mover ni un mensaje contemporáneo. Tampoco son determinadas canciones. Es un lugar donde debemos decidir habitar cada día. La presencia de Dios es el lugar a donde pertenecen todos aquellos que fueron alcanzados por su amor eterno. Es la tierra donde cada semilla incorruptible es plantada y da fruto abundante. Es allí donde somos procesados para que la esencia correcta salga de nosotros y se manifieste. Existe un lugar donde los ruidos de las urgencias cotidianas no opacan la dulce voz del Espíritu. Allí los relojes no tienen agujas. No es el tiempo el que controla, sino la eternidad. Un lugar donde encontramos cascadas de placer superior y fuentes de gozo eterno.
Allí el smog de la religiosidad no existe y se respira aliento de vida que sacia nuestro interior. Nuestros ojos son sanados por lo bello y nuestra mente cruza los límites de lo que pedimos o entendemos y podemos ver más allá. El sol es su gloria y todo lo ilumina y lo calienta. Todo lo que es reflejado por esa gloria es hermoseado y los que son expuestos cara a cara al sol de justicia lo comienzan a reflejar. Es allí donde pertenecemos. Su luz brilla en nosotros. Somos de su corazón. Somos de Jesús, la esencia de todo. Levantamos un clamor por sanidad.
Estamos comprometidos con la gran comisión, pero también con el gran mandamiento. No podemos cumplir la gran comisión si no hemos cumplido el gran mandamiento. Y quiero leer un pasaje en la Biblia. Se encuentra en San Mateo capítulo 22, versículo 37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley, toda la ley y los profetas. El gran mandamiento es amar a Dios por sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Y el segundo mandamiento es amar al prójimo. Amar a Dios es el gran mandamiento. Amar al prójimo es la gran comisión. ¿Y cómo se puede cumplir la gran comisión de amar al prójimo? A través de la obra evangelizadora, la obra misionera y también la asistencia social. Como iglesia, celebramos cada tercer domingo del mes un tiempo especial para la obra misionera. Así que hoy acompáñenme, vamos a orar por los misioneros y por los que están evangelizando y llevando las buenas noticias de Jesús. Amado Padre, te damos muchas gracias porque tú nos invitas a amarte, que tú seas el número uno. Cuando te amamos a ti, podemos amar al prójimo, amar a los demás. Oh Dios, queremos decirte que queremos amar lo que tú amas. Tú amas al mundo y tú quieres que lo amemos también. Que veamos a las personas como tú las ves, con compasión. Ayúdanos para seguir impulsando la obra misionera, para seguir cumpliendo con la gran comisión, que es ir y predicar el evangelio a toda criatura, ir a todas las naciones y hacer discípulos. Así que, Padre, te pedimos que tú nos ayudes. Te entregamos nuestro tiempo, nuestra energía, nuestras fuerzas, nuestros recursos, nuestro talento, porque a ti te pertenecen. Y de gracia hemos recibido y queremos dar de gracia. Sigue bendiciéndonos para seguir siendo de bendición a los demás. En el nombre de Jesús. Y también, Señor, oramos por los judíos. Sálvalos, alcánzalos. Oramos por un avivamiento y un despertar en todas las familias de nuestra iglesia. Y también, Señor, por la salvación del mundo que te necesita en esta situación de la pandemia. Que tu mano poderosa sea con ellos. Sánalos, da sabiduría a los doctores, a las enfermeras. Te pido, Padre, que tengas misericordia de Nochixtlán, de Oaxaca, de México. Guía a las autoridades de salud, de educación, al gobierno federal, en todo lo que haga, a nuestro gobernador del estado y a las autoridades municipales. En el nombre de Jesús. Amén. Seguimos adorando a Dios.
Como oficial de la ley, he visto de cerca el profundo daño y la devastación que la falta del padre produce en la vida de un niño. Nuestras prisiones están llenas de gente que fueron descuidados y abandonados por sus padres, heridos por los hombres que más debieron amarlos. Muchos de esos niños ahora siguen el mismo patrón de irresponsabilidad que el de sus padres. Mientras que muchas madres se sacrifican por ayudar a que sus niños sobrevivan, no es su misión que carguen por sí mismas con todo ese peso. Gracias a Dios por ellas. Pero hay estudios que indican que un niño también necesita desesperadamente un padre. No hay duda al respecto. Ahora creo que Dios desea que cada padre se proponga valientemente hacer lo que haga falta para involucrarse en la vida de sus hijos. Pero además de estar allí o proveer para ellos, debe caminar a su lado, acompañándolos y siendo una imagen clara del carácter de Dios, su Padre Celestial. Un padre debe amar a sus hijos y buscar ganarse su corazón. Debe protegerlos, disciplinarlos y enseñarles la palabra de Dios. Debe enseñarles a caminar con integridad y respetar a los demás. Debe instar a sus hijos a que sean hombres y mujeres responsables para que vivan sus vidas según los valores eternos. Algunos hombres escucharán y lo ignorarán. Pero les digo que como padre, son responsables ante Dios por la posición de influencia que Él les ofreció. No pueden quedarse dormidos al volante para despertar un día y darse cuenta que su trabajo o sus hobbies no tienen valor eterno, como lo tienen las vidas de sus hijos. Algunos hombres escucharán esto y se burlarán, pero no tendrán la fuerza para aplicarlo. En cambio, vivirán para ellos mismos y desperdiciarán la oportunidad de dejarle un legado sagrado a la próxima generación. Pero habrá otros hombres que, a pesar de los errores cometidos en el pasado, a pesar de lo que nuestros padres no hicieron por nosotros, pondremos todo el empeño posible y dedicaremos el resto de nuestros días a amar a Dios y enseñarle a nuestros niños que hagan lo mismo. Y cuando sea posible amar y ser el mentor de quienes no tienen un padre en sus vidas, pero que necesitan ayuda y dirección con desesperación, invitamos a cualquier hombre cuyo corazón tenga la voluntad de unirse a nosotros en esta resolución. En mi hogar esa decisión ya fue tomada. No pregunten quién guiará a mi familia, porque por la gracia de Dios, yo lo haré. No tendrán que preguntar quién le enseñará a mi hijo a seguir a Cristo, porque yo lo haré. ¿Quién aceptará la responsabilidad de proveer y proteger a mi familia? Yo lo haré. ¿Quién pedirá a Dios que rompa la cadena de esquemas destructivos en mi historia familiar? Yo lo haré. ¿Quién orará y bendecirá a mis hijos para que realicen con valentía lo que Dios les pida hacer? Yo soy su padre. Yo lo haré. Acepto esta responsabilidad y es mi privilegio abrazarla. Deseo la gracia de Dios y su bendición en mi hogar. Cualquier hombre lo desea. Por eso, ¿a dónde están los valientes? ¿Dónde están los padres temerosos del Señor? Es hora de levantarnos y responder al llamado que Dios les ha hecho y decir: yo lo haré, yo lo haré, yo lo haré. Es un privilegio nuevamente estar aquí reunidos, ustedes desde su casa, nosotros aquí desde la iglesia, para compartir la palabra de Dios. Y les invito a que me acompañen para leer la Biblia en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5 menciona un pasaje, el apóstol Pablo, que para mí y para todos los esposos, esposas, reviste de gran importancia. Hoy es el Día del Padre y qué mejor recordar lo que Jesús nos dice en su palabra. Fíjense que
el papel del varón es tan importante, tan trascendental, que si nosotros pusiéramos el cuidado de cómo la Biblia nos dice que debe ser el padre, el esposo, créanme que tendríamos mejores familias, mejores naciones. Y yo creo que por causa de la falta de liderazgo en el varón, el padre, el esposo, esto por muchos años atrás ha producido un descontento, una inconformidad, un malestar al interior de los matrimonios, de las familias, a tal grado que ha surgido el feminismo. Es una lucha que surge con un deseo de querer arreglar las cosas en el hogar, querer sustituir en algún momento lo que está mal por algo mejor. Pero se ha desviado el propósito del feminismo al grado de que ha llegado a ser una competencia. La mujer con el hombre están compitiendo por el liderazgo en el matrimonio, en el hogar. Y yo creo que esa lucha de hombre y mujer por el liderazgo ha generado grandes problemas en el matrimonio, en la familia y por consiguiente en las naciones, en los países, en la humanidad. Y yo creo también que si nosotros ponemos atención a lo que la Biblia dice respecto al liderazgo y liderazgo del varón, muchos problemas se solucionarían porque la raíz de fondo está en el varón, en el matrimonio y en la familia. Así que vamos a leer la palabra de Dios en Efesios capítulo 5, versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Qué hermoso pasaje. Yo quiero que usted repita conmigo y le va a decir a usted: Dios, háblame, que estoy dispuesto a escucharte. Dígale: Dios, háblame, que estoy dispuesto a escucharte. Fíjense que en este pasaje nosotros encontramos cuál sería el rol del esposo, padre, y el rol de la madre. El rol del esposo es amar y el rol de la esposa es respetar. Pero hay un malentendido. Muchas veces se piensa que el varón es el señor, es el jefe de la casa, que somete, que ordena, que a todo mundo le dice que le tienen que servir. En algunos casos, en algunos pueblos o culturas en otros lugares del mundo, se acostumbra que la mujer llega a ser la esclava del marido. En algún momento hasta decirle: pues tú estás para trapear la casa, para barrer la casa, para lavar la ropa, para preparar la comida, para tener hijos, aún hasta para rascarme la espalda, para quitarme los zapatos
y para hacer todo lo que yo te diga. Y el esposo no está pensando en que el líder también puede mostrar amor y servicio. Entonces, hay un problema aquí de un malentendido de cuál es el rol del varón y cuál es el rol de la mujer. Hoy quiero dirigirme específicamente a los varones. Y finalmente, al término, quiero dar una palabra de ánimo a las mujeres, a los hijos, para que juntos podamos honrar al Padre. Se ha perdido mucho la imagen, la figura paterna, pero hoy quiero que Dios hable a nuestro corazón para recordar cuál es la imagen paterna correcta que la Biblia nos dice y cuál es la imagen correcta de un esposo que la Biblia nos dice. Así que al considerar 4 características del amor de Cristo, podemos llegar a ser o tener padres trascendentales. Quiero repetir otra vez. Al aplicar 4 características del amor de Cristo, podemos llegar a ser o tener padres trascendentales que transformen naciones. Veamos entonces la primer característica del amor de Cristo. Dice la Biblia en el capítulo 5 de Efesios, el versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Quiero aclarar, dice maridos, mujeres, no dice marido, mujeres, no dice marido ame a sus mujeres, no está diciendo así, dice maridos, plural, amen a sus mujeres, ¿ok? Porque la Biblia está hablando de monogamia, de un hombre con una mujer. La primer característica que vemos del amor de Cristo que nos puede ayudar a ser padres o a tener padres que transformen naciones, la primera característica es que el esposo, el padre, sirve a su esposa y a sus hijos. El padre o esposo sirve a su esposa y a sus hijos. ¿Por qué? Miren, dice la Biblia, amad a vuestras mujeres, ame a su mujer, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así que una de las características del amor de Cristo es que su amor es sacrificial. Es decir, está dispuesto a dejar el egoísmo y sus intereses personales para buscar el bienestar de los demás. Fíjense que he escuchado casos de que hay hombres que están dispuestos a morir para proteger a su mujer o a sus hijos. Pero yo creo que también se puede vivir por la esposa y por los hijos. Eso habla de amar sacrificialmente. Son pocos los esposos que tienen que morir por la esposa. Se pueden dar casos, pero a todos se nos está pidiendo que amemos sacrificialmente. Y sacrificialmente habla de servir. El amor que se sacrifica significa que morimos a nosotros mismos, a nuestro egoísmo, a nuestros intereses, que deponemos en primer lugar nuestras necesidades para anteponer las necesidades de la esposa y las necesidades de nuestros hijos o de los hijos. Fíjense que algunos esposos, repito, tratan a la esposa como una sirvienta, pero no. He escuchado casos que sí hay en culturas que se honra al esposo, se le sirve el plato más hondo y más grande y con una pieza de carne más grande. Ok, está bien, pero ¿qué pasa cuando el esposo llega a casa y le dice, mujer, sírveme de comer? Y él pide todo lo mejor, se termina la comida y ya no alcanza ni para los hijos. Eso no habla de que el amor es sacrificial. La primera característica que encontramos del amor de Cristo
es que Él ama y lo demuestra sirviendo. Es un amor sacrificial. La segunda cosa que encontramos en este pasaje de la característica del amor de Cristo para amar a su iglesia es en el versículo 26. Dice, amó a la iglesia para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La relación de Cristo con la iglesia es el modelo de la relación de un padre con su esposa, el esposo con su esposa, o de un padre con sus hijos. Y aquí vemos la segunda característica del amor de Cristo. Su amor es un amor que embellece. Así que la segunda característica es: el esposo embellece a su esposa, o como padre embellece también a sus hijos. En el pasaje del versículo 26 dice la Biblia, santificarla. Usa otra palabra, purificarla. Y luego el versículo 27 dice, para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga. Esto habla que Cristo tiene el deseo de perfeccionar a su iglesia en el sentido de que ya llegue a ser una novia hermosa, agradable para Él mismo. Y yo creo que el varón, el esposo o el padre, también haría muy bien poner atención en esta característica del amor de Cristo. Cuando Cristo ama, Él embellece a la iglesia, que es su esposa. Y nosotros como padres o esposos también tenemos este privilegio de embellecer a la esposa y a los hijos. ¿Cómo se puede embellecer? Mire, en el aspecto, el hombre está conformado por tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Para embellecer tenemos que considerar estos tres aspectos de todo el ser. No solamente estamos hablando de una belleza física. Yo quiero referirme en primer lugar a la belleza espiritual. A la belleza espiritual se refiere a que el hombre sea modelo en una conducta de pureza espiritual, que no está esclavizado en la pornografía, en la inmoralidad, en la falta de honradez y otras formas de maldad. Un hombre, un esposo, un padre que establece una norma de vocabulario correcta y santa en el hogar. Sus expresiones, su lenguaje es sano, no tóxico. Ninguna palabra impía, de doble sentido, de chiste inmoral, salen de su boca para su hogar y para los demás. Cuando hablo de una belleza espiritual, es de que Él es modelo de ejemplo, es ejemplo de vida espiritual, de tal manera que está embelleciendo a su esposa y a sus hijos con esos hábitos espirituales de piedad. Ahora, la segunda característica de cómo embellecer a la esposa o a los hijos, el segundo aspecto más bien sería en el alma. El alma está en la mente, las emociones y la voluntad. Y cuando embellecemos el alma se refiere a que el hombre propicia las condiciones para que la esposa se siga superando. Hay esposos que dicen, la esposa no sabe, por eso ¿para qué enseñarle? Ella no sabe manejar, ella no sabe hacer esto, no sabe hacer aquello. Y algunas veces hay hasta chistes que se burlan de la dificultad que una mujer tiene para ejercer algo. Pero ¿cuál es el problema? Porque no se le ha enseñado. Y entonces el esposo, como padre, como esposo también, el varón, puede embellecer a su esposa aportando conocimiento, propiciando oportunidades para que ella se especialice, se mejore, quizá en alguna profesión que se especialice, quizá en algún curso de costura, de taquimecanografía, quizá en algún curso que tiene que ver con repostería, bueno, en alguna otra habilidad. Yo creo que haría bien el esposo poder regalarle un libro especial a su esposa. Algo también que quiero decirles es en el aspecto emocional, en las emociones. Cuando el varón embellece a la esposa
y embellece a los hijos, se refiere a que también procura que haya un ambiente saludable en la casa. Cuando una esposa está cansada, frustrada, molesta, no se ha realizado, es una esposa que se está enfermando, no tiene ánimo, no tiene gozo. Y finalmente ella también establece el ambiente de ánimo en la casa, de tal manera que los hijos están quejando, están tristes. ¿Por qué? Bueno, porque la esposa también se encuentra triste. Si los hijos están peleando, están enojados, probablemente la esposa también se siente frustrada. ¿Y quién propicia? Muchas veces son los padres o el esposo mismo al no cuidar ese aspecto. La idea es que se embellezca en el aspecto emocional. Y finalmente, la belleza física. La Biblia habla sin arruga y sin mancha, la iglesia será. Y Jesús la está santificando. El varón también así, el esposo y el padre embellecen físicamente, cuidando la dieta, cuidando el ejercicio, cuidando también la salud de la esposa y de los hijos. Ahora, quiero preguntarle, ¿usted conoce bien a su esposa? ¿Usted conoce a sus hijos? ¿Cuál sería la comida favorita de su esposa o de sus hijos? ¿Qué calificación usted se puede dar en cuanto al conocimiento que tiene de los gustos de su familia? ¿Qué parte del día le gusta más a ella? Quizá usted puede decir, mi esposa y mis hijos son mis amigos. Es un gran desafío. Yo considero que tengo un gran desafío, porque ser padre no solamente es un privilegio, es una responsabilidad. Con nuestras miradas, con nuestras acciones, aún con nuestras palabras, podemos lastimar. Y Dios desea que cuidemos a nuestra familia, a la esposa y a los hijos, de tal manera que sean bellos. Que cada día se hable bien de ellos. Al hablar bien de ellos, se habla bien del varón. Con emociones tiernas, se permite que la mujer pueda crecer saludable. Así que Dios nos invita a nosotros los padres a ser tiernos, a no herir a la esposa ni a los hijos. Otra cosa que también es importante en este aspecto emocional es que el esposo debe reconocer la sabiduría que ha puesto en la esposa y en los hijos. Cuando el esposo ya toma en cuenta a los hijos, cuando ya son grandes, recuerdo una anécdota de un varón que decía, yo quiero irme a Estados Unidos, y me decía, pastor, ¿usted qué me aconseja? Y yo le dije, mire, hable con su esposa. Y si ya tiene hijos adolescentes, hable con sus hijos, reúnalos, júntense en la casa y pregúnteles, ¿ustedes qué dicen? Si la esposa le dice, está bien, no te vayas, yo seré feliz si tú te vas. O si los hijos también le dicen, papá, no te preocupes, aquí estaremos bien, nosotros obedeceremos en todo, estaremos tranquilos. Y si hablan con sinceridad. Si ellos le dicen, la esposa y los hijos, papá, ¿puedes irte? Esa sería una señal, pero lo dudo. Si realmente ellos fueran sinceros en su corazón, ellos dirían, papá, no te vayas. La esposa le diría, bueno, vas a ganar más dinero, sin embargo, me vas a dejar sola con la tarea de los hijos. Así que haríamos bien los padres o el esposo en tomar en cuenta la sabiduría que Dios ha puesto en la esposa. Eso es una forma de que uno vaya embelleciendo a la esposa y a los hijos al considerar en ellos lo que Dios ha puesto. La tercera característica del amor de Cristo la encontramos en el versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. La tercera característica que quiero hablar del amor de Cristo, que nos ayudará a ser mejores padres que transformen naciones, es el esposo o padre cuida a su esposa y a sus hijos. La palabra cuidar es muy importante. Lo vemos desde Génesis. La Biblia dice que Dios puso a Adán a labrar el huerto del Edén y a cuidarlo. Usa dos palabras, a trabajar y a cuidar. Hay un equilibrio. Miren, hay personas, hay varones que se dedican a trabajar, pero descuidan a la esposa y descuidan
a los hijos. Yo creo que la pereza nos lleva a la pobreza, es cierto, pero llega el momento en que la avaricia nos lleva a la esclavitud. Muchas veces la avaricia, el deseo de tener más y más, porque a veces lo que pasa, y como seres humanos, los varones así somos, el poder lograr grandes cosas nos hace crecer en nuestra autoestima, nos sentimos realizados. Llega el momento en que si perdemos el equilibrio, nos volvemos adictos al trabajo. Un hombre que trabaja demasiado, descuidando a su casa. Entonces tiene que haber un equilibrio, el trabajo y el cuidado. Ahora, cuando uno es adicto al trabajo, uno descuida las necesidades de la familia, porque no está uno en casa. La Biblia dice en el Salmo 127, ¿de qué sirve que el varón se levante desde muy de madrugada a trabajar y que se vaya muy tarde a descansar y que coma el pan de dolores? Es decir, hay gente que está trabajando que ya ni le da tiempo o no quiere sentarse tranquilamente a comer, sino que anda cargando su torta, anda por ahí buscando algún refresco, una galleta, porque no tiene tiempo ni para comer. Hay personas que descuidan su cuerpo, descuidan a la familia, porque a ellos les importa más la parte material. Pero eso no es una bendición de Dios, cuando uno tiene mucho trabajo y mucho dinero, pero uno tiene abandonada a la esposa o a los hijos. Hay problemas muchas veces también de salud. Hay gente que dice, trabajé tanto para ganar mucho dinero y ahora con ese dinero estoy pagando todas mis enfermedades y atenciones médicas. ¿De qué sirvió entonces? Si descuidó su cuerpo y más aún descuidó la esposa y los hijos. Yo creo aquí que las bendiciones de Dios llegan cuando tenemos una vida equilibrada y productiva. Es decir, trabajamos, pero también cuidamos. La Biblia dice que el esposo debe proveer para su familia, porque si él no provee para su casa, es peor que un incrédulo. El hombre sí debe trabajar, pero ¿por qué trabajar? ¿Solo por egoísmo? Dice la Biblia que el marido debe amar a su mujer como a su mismo cuerpo. Mire, se trabaja para cuidar la salud de uno, porque si nosotros no nos cuidamos a nosotros mismos, ¿cómo vamos a cuidar a los demás? Recuerdo algunas veces que he escuchado de personas que dicen, mira, nadie más te va a cuidar si tú no te cuidas. Hay personas que le dicen, oye, ya no fumes, oye, mire, ya no te desveles tanto, oye, mire, ten cuidado en tu dieta, oye, haz ejercicio, y el otro dice, sí, 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 y a veces la esposa nos dice, y algunas veces hasta ella nos dice, mira, ya no te puedo cuidar, si tú no te cuidas, nadie más te va a cuidar, y si tú no estás saludable, después, ¿quién nos va a cuidar? Si tú te mueres antes del tiempo. Así que, ¿qué tan importante es que entendamos una de las características del amor de Cristo, que es cuidar a la esposa y a los hijos, en suplir las necesidades económicas, pero no solamente eso, sino también las necesidades de consejería, de dirección moral, de dirección espiritual. Ahora, para esto quiero abordar un poco acerca del día de reposo. La Biblia dice que Dios trabajó 6 días, pero descansó el día séptimo y llamó ese día santo. Santo, el día de descanso fue santo. Esa palabra en hebreo es Shabbat, que significa reposo. La palabra se tradujo al español sábado, que significa descanso, que significa reposo. Y Jesús mismo le dijo a la gente cuando él estaba aquí en la tierra, porque le acusaban a Jesús de que él estuviera trabajando y haciendo bienes el día sábado. Y Jesús le dijo, el sábado se hizo para el hombre. ¿Y por qué? Porque el hombre necesita descansar. Ahora, cuando hablamos de descanso, es importante que nosotros entendamos que es importante que el hombre trabaje, pero que también cuide. ¿Y en qué manera? Con descanso. Nosotros los creyentes yo digo una frase a la iglesia, que el día domingo es para Dios y para la familia, no el trabajo. Pasamos tiempo para adorar a Dios, nos levantamos, nos preparamos para celebrar las misericordias de Dios.
Y después de adorar a Dios, ahora sí pasamos tiempo con la familia. Lógicamente hay excepciones, cuando alguien trabaja como doctor o algún policía y tiene que trabajar los domingos, o los ministros que trabajamos los domingos también en la iglesia. Para eso podemos determinar otro día para cuidar a la familia. ¿Y en qué sentido? Descanso, cuidar a la familia descansando. La Biblia dice que te acuerdes del día de descanso para santificarlo. La otra es quietud, porque a veces está uno con los trajines, el ir y el vaivén de la vida, pero la Biblia dice que Dios es nuestro pastor y Él nos pastoreará en lugares de reposo, junto a aguas de reposo. Dios va a restaurar nuestras emociones, nuestra alma, nuestro espíritu y aún nuestro cuerpo será saludable si nosotros damos tiempo a descansar, a relajarnos, a pasar tiempo con la esposa y con los hijos. La Biblia dice en Eclesiastés capítulo 9, versículo 9, a los esposos: goza de la vida con la mujer que tú amas. Así que el domingo es un buen día para estar con la familia, primeramente con Dios y después con la esposa y con los hijos. Ahora, hablando del cuidado, entonces tiene que haber un equilibrio, he dicho. Es el trabajo y es el cuidado. Y para eso se tiene que invertir tiempo para trabajar. Pero hay que equilibrar tiempo en el trabajo, tiempo en la casa. Así como se invierte el dinero y se cuida, así también se debe cuidar a la esposa y a los hijos. Hay personas que se han ido lejos, esposos, y cuando regresan ya hay otro marido ahí en esa casa. O cuando ya regresan hay otros que están afectados como los hijos, o quizá algunos de ellos se han entregado a otros vicios por falta de la presencia del Padre. Yo quiero también llevarles al asunto de la energía. Cuando hablamos de cuidado, hablamos de energía también, de trabajo. Hay que invertir trabajo, hay que invertir fuerzas, hay que invertir tiempo, pero cuando hablamos de energía, estamos hablando de que también el hombre pueda tener equilibrio, que no sea un extraño de tal manera que todo el día está trabajando y no pasa tiempo valioso con la familia. Y quiero hablar el punto número 4, la característica número 4. Y dice así la palabra de Dios, el versículo 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. La cuarta característica del amor de Cristo es permanencia. Y aquí vemos, hablando del padre, es el padre o esposo permanece con su esposa y con sus hijos. La permanencia habla de que ha roto el cordón umbilical de los padres y ese varón asume una responsabilidad para estar con la esposa y con sus hijos. Cuando hablo de permanencia, estoy hablando de pasar tiempo con los hijos, pero también hablo de una lealtad. La Biblia dice en Malaquías capítulo 2 que Él, Dios mismo, está enojado porque el hombre fue desleal primero con Dios y después con su mujer. La única forma que yo entiendo que podemos o que recordar el cómo mantenernos leales y fieles a nuestra mujer es cuando somos leales y fieles a nuestro Dios. Aquí hay un problema en el mundo acerca del divorcio. Cada vez más vemos hogares destruidos porque no hay un concepto claro de la permanencia en el matrimonio. Entonces, amados padres, quiero repetir con ustedes las 4 muestras características del amor de Cristo. Cristo, cuando ama a su esposa, le sirve, o la sirve. Número 2, la embellece. Número 3, es leal, permanece. Y número 4, la cuida. Así que como padres, si queremos ser padres o esposos primeramente trascendentales, amorosos, que a su vez construyamos familias saludables,
trascendentales que transformen naciones, debemos cuidar estas 4 características. Primero, el esposo o padre sirve a la esposa o a los hijos. Número 2, el esposo o padre embellece a la esposa y a los hijos. Número 3, el esposo o padre permanece con su esposa y con sus hijos. Y número 4, el esposo o padre cuida de su esposa o a su esposa y a sus hijos. Actualmente existe un gran vacío de liderazgo paternal en los hogares. Y claro, esto se puede notar también en el mundo. Hay una gran carencia de líderes varones en el mundo. Por causa de esa ausencia y de ese descuido del varón de ejercer su liderazgo, la mujer ha tenido que asumir el liderazgo para atender las necesidades del hogar y también de la sociedad. Dios nos dice en su palabra que cuando hizo al hombre, le dio una tarea, un propósito en esta tierra que hacer. Pero él no la podía hacer solo, y por eso Dios creó a la mujer de una de sus costillas del varón. Así que la mujer, cuando es ayuda idónea, impulsará al varón para que cumpla el propósito por el cual está en esta tierra. ¿Y cuál es? Llegar a ser trascendental, transformar naciones. Qué triste es ver que el padre se superó, creció en muchos aspectos, académica, económica, social, aún políticamente, pero los hijos están descuidados. Por eso yo quiero dirigirme hoy a ustedes, mujeres, a los niños, a las niñas, a los que son hijos, para que valoremos el papel de un padre, de un esposo. Es cierto que también celebramos el Día de las Madres, el día de 10 de mayo, pero cuando a veces se le pregunta cuándo es el Día del Padre, pues la gente no sabe cuándo es el Día del Padre. Es más, se celebran fiestas para conmemorar el Día de las Madres, pero no para conmemorar el Día del Padre. Y algunos dicen, no, es que a él no le gusta, no, es que, no, a él no. Pero créanme que la verdad esto ha traído un desequilibrio, porque se ha menospreciado el liderazgo paternal. Hoy hemos estudiado en la Biblia que Cristo Jesús inició amando. Una mujer no podrá respetar a su marido a menos que el marido inicie amando. Es tan sencillo, no tendremos que obligar a la esposa y a los hijos a amar, a obedecer, a respetar, cada quien en su rol, ¿verdad? La esposa respetando, los hijos obedeciendo al esposo, si el esposo no inicia amando. Pero vimos que debe ser un amor sacrificial, un amor que sirve, un amor que embellece, un amor que cuida y un amor que permanece. Así que hoy vamos a darle gracias a Dios porque Él ha traído a su hogar a un padre, o quizá quiero dirigirme también a aquella madre que hace la labor de ser padre en el hogar. Que Dios los bendiga. Vamos a orar, acompáñenme con una oración. Amado Padre que estás en los cielos, en este momento te damos gracias porque tú en tu palabra nos muestras cómo llegar a ser padres transgeneracionales, cómo llegar a ser padres transformadores, cómo llegar a ser padres trascendentales. Dios, tu palabra nos dice cómo tener esposos, padres que puedan bendecir a las naciones. Dios, tú hiciste al hombre con una gran tarea y responsabilidad y no puede realizarla solo, necesita la ayuda de la esposa y también de su familia.
Así que oramos, Padre, hoy, que tú nos ayudes para honrar la figura paterna que tú has puesto en el hogar. El Padre representa a Cristo en la casa. El Padre modelará el amor paternal de Dios en el hogar. Hoy te pido que nos libres del machismo, que nos libres del matriarcado, que nos libres de esas raíces tóxicas que destruyen la imagen correcta de lo que es un esposo y de lo que un padre debe ser. Hoy queremos darte gracias porque tú has puesto a un varón en una casa, en un hogar, pero hoy te pedimos que a ellos, a nosotros los varones, nos ayudes no a pensar que somos machos para dominar, someter a la esposa o a los hijos. Ni tampoco, Señor, queremos tener la idea de ser mandilones cuando pensamos que debemos servir a la esposa y a los hijos, sino que consideremos que lleguemos a ser los varones amorosos que tú quieres para ser hombres de bien en esta comunidad, en este país, en el mundo entero. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amado, tú que me estás escuchando, amada que me estás escuchando, me estás viendo a través de esta transmisión, quiero decirte que Dios te bendiga. Declaro bendición sobre tu casa. Si tú eres varón, que Dios te bendiga. Así como Dios bendijo a José en Egipto, que Dios te bendiga y que te ponga en un lugar alto en la forma en que tú aprendas también a servir desde el hogar. La Biblia dice que somos líderes, pero líderes siervos. Declaro bendición para tu vida el día de hoy y que Dios te honre, llegando a ser como también Abraham, padre de naciones, que tú puedas ser un generador de líderes que transformen naciones. Que Dios te bendiga mucho, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor de Dios el Padre y la comunión con su Espíritu Santo sea contigo, varón, con usted, contigo, mujer, en tu casa, con tus hijos esta semana y hasta que Cristo venga. Amén.